Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy el coordinador general de The Climate Reality Project Europe aquí en España y además soy miembro de ASIPS desde sus comienzos. Simplemente quería, bueno, dar la bienvenida a este cuarto ciclo de conferencias ASIPS sobre economía circular, espiral, transición hacia la circularidad sostenible en España. En esta primera sesión de cuatro vamos a contar con, yo diría, dos magníficos ponentes como son Adelaida Sacristán y Luis Jiménez Herrero. Yo creo, Luis, si te parece, primero haces una introducción de lo que va a ser este cuarto ciclo y luego, si os parece, os presento a ti y a Adelaida un poquito más ampliamente y empezamos con la sesión. ¿Te parece? Por ir un poco estructurados. Sí, me parece bien. Si os parece, también lo que voy a hacer es compartir unas breves presentaciones que tengo aquí para anunciar este ciclo, como decía Álvaro. Y nada, en primer lugar, agradecer a todo el mundo su amable asistencia a este cuarto ciclo de conferencias y saludar a personas que tenemos vinculadas tanto en España y algunos sitios de Europa, pero también en Norteamérica, en México, con la Universidad de Nuevo León de Monterrey y también de Colombia a través del Instituto Tecnológico de Medellín y demás. Así que también a esas otras personas que están fuera de nuestro entorno más cercano, pues también bienvenidos y muchas gracias. No voy a ser muy breve en este sentido porque simplemente decir que nosotros como asociación hemos hecho este ciclo de conferencias que ya vamos por la edición número 4 y lo que nos gustaría es decir que, bueno, que cumplimos nuestros objetivos con esta idea, ¿no? Nacimos como una asociación sin ánimo de lucro que quiere de alguna forma pues afrontar los desafíos del cambio global para favorecer estos nuevos paradigmas de progreso sostenible y entre nuestras líneas de trabajo pues está efectivamente, entre otras más, la economía circular, ¿no? Y somos miembros de la Red Mundial de Desarrollo Sostenible, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible Mundial de Naciones Unidas que lidera Jeffrey Sachs y también miembros de la filial española de esta sociedad que es la Red Española de Desarrollo Sostenible. Nos dedicamos a hacer, hemos hecho de hecho muchos cursos en universidades, en la Complutense, en la Universidad de Coruña, en la Universidad de Albacete, en fin, en otras universidades españolas. También colaboramos con estas universidades que acabo de mencionar en México y en otras partes de América Latina. Hemos hecho muchos foros de discusión sobre la temática de sostenibilidad y economía circular con el Club de Roma. Hemos colaborado también con diversas instituciones españolas en materia de economía circular, como la Federación Española de Municipios y Provincias. Publicamos todo lo que podemos en esta materia y tenemos de nuestra colección de sostenibilidad progreso varios libros que tenemos publicados. Uno de ellos precisamente es este de economía circular espiral que recomiendo justamente para profundizar más en estas temáticas de la circularidad económica o la economía de ciclos cerrados, ¿no? Y incluso hemos hecho un manifiesto en favor de la circularidad, hablando de esta reeconomía de las R's, que yo creo que también es una posición importante para nosotros porque queremos seguir haciendo este activismo intelectual en favor de una economía circular. Y bueno, también recalcar nuestra colaboración, que ahora con la de Alida Sacristán pues tendremos oportunidad de escucharla en esos planteamientos. Nuestra colaboración, digo, con la Fundación COTE, porque estamos terminando ya de editar, también lo dirá Adelaida seguramente, el cuarto informe de economía circular, situación y evolución de la economía circular en España. Hemos hecho estos tres informes de 2017, 2019, 2021 y ahora está justamente en maquetación el informe de 2023. Así que tenemos un proyecto amplio de investigación en esta materia, también de una labor intensiva de formación y también en tareas de sensibilización y divulgación, con nuestra idea fundamental, que siempre es hacer pedagogía de la sostenibilidad y más concretamente de la circularidad sostenible. Bueno, nuestros objetivos con el ciclo son muy claros, es que tenemos que impulsar esta economía de ciclos cerrados frente a ese insostenible modelo económico lineal.
y que tratamos de aportar pues eso, información y materiales que sean importantes para seguir avanzando en esta transición de la circularidad, ¿no? Y los mensajes son claros. Hay que cambiar los procesos metabólicos a ciclos cerrados para que sean mucho más eficientes y sostenibles, que no todo puede ser economía circular, también es una economía espiral porque no todo se puede reciclar, y que hay una lógica nueva de esa circularidad sostenible que permite una solución alternativa tanto a una situación de inestabilidad económica como también de un gran impacto ambiental por el excesivo consumo de recursos y la excesiva generación de residuos en consecuencia, ¿no? Y para eso nosotros entendemos que sí, que la circularidad es una de las prioridades en todas estas transiciones. Hicimos un primer ciclo, un segundo ciclo, un tercero, y ahora pues me complace anunciaros este cuarto ciclo que hemos ampliado con mayor número de ponencias y de conferencias, ¿no? Así que nada más, le dejo la palabra al moderador. Álvaro Rodríguez, que es un gran experto en materia de residuos, es doctor en economía, justamente ha revuelto su tesis doctoral sobre residuos, y yo creo que, bueno, que va a hacer una excelente modelación y coordinación de esta temática. Así que nada más, Álvaro, cuando quieras, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Después de esa introducción, a ver quién lo hace mal. Realmente yo creo que es fundamental lo que tú has comentado, creo que es esencial y creo que además este ciclo en el que estamos y esta primera sesión del ciclo, tienes que dejar de compartir pantalla, Luis, que si no nos Sí, sale la... ahora está. Y esta cuarta sesión del ciclo sin duda es especialmente importante. Creo además que contamos con dos personas, y ahora permitidme que haga un poquito de introducción. No es habitual tener la suerte de tener dos ponentes como vosotros en una jornada como esta. En primer lugar, empezaré por Adelaida Sacristán. La Adelaida Sacristán, bueno, ella es máster en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología, ingeniera agrónoma y licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos. Su trayectoria en la Fundación Cotex se inicia en 2003, o sea, lleva 20 años trabajando con ello y realmente ha desarrollado su carrera poniendo en valor cuestiones como el programa de innovación abierta, la red de expertos, los 100 de Cotec o los grupos de trabajo del patronato de la Fundación. Además, coordina el informe sobre la situación y evolución de la economía circular en España. Bueno, anteriormente ha trabajado en la Universidad Carlos III y en varios proyectos de investigación internacional. Realmente es un lujo, de verdad, Adelaida, tener a una persona como tú en esta primera sesión. La otra persona que va a participar después de Adelaida, primero le daré la palabra a Adelaida, pero voy a aprovechar para presentaros a los dos, es, como ya hemos introducido, Luis Jiménez Herrero. Bueno, ¿qué se puede decir de Luis? Luis es la persona que yo creo personifica el desarrollo sostenible como nadie en este país. Es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y ingeniero técnico aeronáutico y además, bueno, realmente ha trabajado, yo creo que en todos los campos, en la ingeniería, en la economía, en la gestión ambiental, en el desarrollo sostenible, en el sector público, en el sector privado. Además, y esto para mí es muy importante, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Y digo que para mí es muy importante porque sin él yo hoy no sería doctor en economía, porque realmente supo estar ahí teniendo paciencia, dirigiendo y realmente impulsando, sobre todo porque ha mostrado siempre un camino a seguir. Yo creo que nadie en este país puede haber desarrollado conocimientos en desarrollo sostenible sin haber leído alguna de sus numerosas publicaciones. No voy a listarlas porque yo creo que son ampliamente conocidas por los que estamos aquí y realmente es algo impresionante. Él fue el director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España, del OSE, entre 2005 y 2013
y también es el padre y fundador y presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, que es la que hoy nos trae aquí. Entonces, sin más dilación y sin hablar mucho más del tema, si os parece, voy a ir pasando la palabra a cada uno de vosotros. Por favor, Adelaida, somos todo tuyos. Muy bien. Pues nada, un placer saludaros a todos los que nos estáis escuchando y bueno, en primer lugar quiero agradecer a SIS por invitar a Cotec a participar en estas jornadas y tener la oportunidad de compartir el trabajo que estamos desarrollando desde Cotec en el tema de economía circular. Es para mí además un honor pues compartir esta primera sesión con Luis Jiménez, bueno, que además es la persona que dentro de Cotec tenemos como referencias, experto en nuestra red de los 100 en temas de economía circular. Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría es explicar qué es Cotec, porque entiendo que quizás muchos de vosotros no nos conocéis. Cotec es una fundación que nace en 1990 y se ha movido sobre todo en el ámbito de la innovación. Surgió con la misión de tratar de impulsar a la innovación para que ésta fuera un motor de desarrollo económico y social para España. En la actualidad tiene más de un centenar de miembros, son empresas mayoritariamente, pero también tiene entidades públicas y están representadas aquí en Cotec todas las comunidades autónomas y también algunos ayuntamientos. En los orígenes de Cotec, el foco siempre ha sido la innovación, pero en sus orígenes era sobre todo la innovación tecnológica y la empresa. Estamos hablando de los años 90, pero desde 2015 pues, Cotec ha adoptado un concepto de innovación más amplio que voy a compartir con vosotros. Para nosotros innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Y me voy a detener en cada uno de estos elementos fundamentales de nuestra definición, el cambio, el conocimiento y el valor. Porque el cambio, cuando se ha hablado de innovación, siempre se ha asociado más al cambio tecnológico, pero en esta definición que nosotros hemos adoptado en un sentido más amplio, también se consideran los cambios organizativos, los cambios en los modelos de negocio que, bueno, pues son ahora mismo fundamentales para muchas de las transformaciones que estamos viviendo, ¿no? En cuanto al conocimiento, pues igualmente no estamos solo considerando el conocimiento científico, estamos pensando también y se valora para la innovación también el conocimiento que tienen las empresas y que en el día a día las empresas, en las fábricas, se va atesorando ese conocimiento, pues ese conocimiento de las organizaciones y que es muy relevante para la innovación. Y más allá, porque hace unos días escuchaba también a uno de nuestros expertos de la red, a Jaime Izquierdo Ballina, que es experto para todos los temas de desarrollo rural, y también hacía hincapié sobre la importancia de recuperar el conocimiento de las gentes del campo y tenerlo muy presente en todas las acciones que se desarrollen en este ámbito. Con esto quiere decir que en nuestra definición de innovación el conocimiento no es solo conocimiento científico. Para la innovación es necesario aglutinar y considerar también otros conocimientos. Y por último, el valor. Y el valor, porque no hay que medirlo solo en términos económicos, también hay que medir y hay que considerar el valor en el valor social de la innovación. También, como decía, el foco de Cotec ha dejado de estar exclusivamente en el ámbito empresarial y se ha ampliado hacia el ámbito público, porque nos parece que para afrontar los grandes retos que estamos enfrentando, grandes retos sociales que todos conocéis, también es necesario tener un sector público innovador. Y en este sentido, desde Cotec estamos tratando de entender e impulsar pues herramientas de experimentación y de evaluación de políticas que nos permitan tener una regulación y gestión que esté basado en evidencias, ¿no? Entonces, algunas de estas herramientas son los datos abiertos,
las acciones de intraemprendimiento en las organizaciones públicas, los entornos de demostración por proyectos pilotos, los sandbox, y son algunas de estas herramientas que nosotros estamos tratando de impulsar y entender y analizar. Y luego, más adelante, cuando ya explique un poco más sobre los trabajos de Ecotec en el ámbito de economía circular, haré referencia a esto. Y estas aclaraciones que hacía sobre estos tres conceptos esenciales de nuestra definición de innovación, bueno, pues son importantes, porque hasta hace relativamente pocos años, como decía, el concepto de innovación que manejábamos estaba muy enfocado y muy dirigido hacia las empresas y a cómo la tecnología y el conocimiento contribuían a la competitividad y al crecimiento económico. Pero desde 2015, pues parte de la actividad de Ecotec, una buena parte, se ha centrado en entender y analizar y hacer un seguimiento de tres grandes transiciones socioeconómicas. Es la transición hacia lo digital en los flujos de información, la transición hacia lo intangible en los flujos de inversión y la transición hacia una economía circular. Y aquí, para poder trabajar sobre estas grandes transiciones, pues necesitamos esto, necesitamos un concepto de innovación más amplio, de manera que se diera cabida a estos diversos cambios, conocimientos y a ese valor social de la innovación y que se pusiera en relevancia cuestiones como el papel de la sociedad en estas transiciones, la importancia del diálogo y la cooperación de los distintos agentes que están involucrados, y en especial la colaboración público-privada, y también la importancia de contar con, como decía, con datos, con análisis, con experiencias pilotos que permitan que se tomen decisiones apoyadas en evidencias, ¿no? Entonces, este es el marco con el que Ecotec inició sus trabajos y las actividades en economía circular, que se iniciaron en el año 2016. Y bueno, pues nuestro trabajo se puede agrupar en 5 grandes líneas. En primer lugar, la difusión del concepto. Nosotros entendimos que para que esta transformación hacia unos modelos de producción y consumo circular no iba a ser posible si no era un concepto conocido y entendido por todos los ciudadanos. Y por este motivo abordamos la producción de un vídeo documental sobre economía circular, que tuvimos la fortuna de que rápidamente alcanzó miles de visualizaciones y hoy en día es empleado además en el ámbito educativo para explicar la economía circular. Además, quisimos saber cómo iba evolucionando dentro de la población en España el conocimiento sobre la economía circular. Y por esto hemos incluido una pregunta en una encuesta que realizamos todos los años sobre la percepción social de la innovación. Y hacemos una pregunta a la población española sobre si conocen, en qué medida conocen el concepto de economía circular. Y con los datos de 2022 sabemos que el 52,4% de la población española decía saber qué es la economía circular, frente a un 11,4% en el 2017. Es decir, en estos años ha habido una evolución bastante positiva sobre el conocimiento, o al menos sobre el conocimiento del concepto, lo cual yo creo que como primer paso es muy importante. Nuestra segunda línea de trabajo ha sido pues, tratar de trasladar al máximo nivel dentro de las administraciones y las empresas la importancia de avanzar en la transición hacia la economía circular. Y para ello, en el año 2017, pues llevamos este tema, el tema de la economía circular, a la 11ª cumbre de Ecotec Europa, que es una cumbre que reúne a 3 jefes de Estado, al de Italia, Portugal y España, y a empresarios y autoridades de primer nivel de los 3 países y de la Unión Europea, junto también con personas del ámbito científico y de la investigación. Y allí hubo oportunidad de presentar, debatir cuestiones y proyectos vinculados a la economía circular. Y esta línea la mantenemos manteniendo informados a los miembros y patronos de Ecotec sobre las actividades de economía circular. La tercera línea de trabajo
es tratar de facilitar un espacio o espacios para el debate y la reflexión de los distintos actores involucrados, conscientes especialmente de la necesidad de la colaboración pública-privada para la transición. Y en este sentido, pues, el carácter público-privado que comentaba al inicio que tiene nuestra fundación, pues hace que, bueno, pues que sea, yo creo que un espacio excepcional de encuentro entre estos dos sectores. Y esto lo facilitamos a través de, bueno, pues comités donde se analizan áreas prioritarias, se comparten reflexiones y se pueden hacer propuestas. Y, por ejemplo, pues, el Comité de Economía que preside CaixaBank ha abordado el tema de las finanzas sostenibles, o más recientemente el Comité Territorial que preside el alcalde de Málaga pues ha dedicado la última reunión al tema de la economía circular en las ciudades. Otro mecanismo con un objetivo más concreto quizás es el de los grupos de trabajo, donde los miembros de COTEC pueden llevar y proponer cuestiones que son de interés común y que necesitan abordar y compartir, ¿no? Y debatir en conjunto. Y en estos grupos, en relación con la economía circular, pues se han llevado pues, propuestas en su momento de cara a la Estrategia Española de Economía Circular, o cuestiones como el tema de las materias primas secundarias y la dificultad de introducirlas en los ciclos de producción, o también la cuestión de cómo facilitar la reparabilidad de los productos. Como cuarta línea, y muy importante, pues trabajamos en el análisis y el seguimiento de la economía circular. Es evidentemente una cuestión básica, pero la realidad es que cuando nosotros en el año 2016 iniciamos estos trabajos, vimos que nadie estaba haciendo un seguimiento sistemático de la evolución de la economía circular en España, y por eso decidimos pues, abordarlo nosotros a través de informes bienales, y para ellos contamos desde ese momento con un equipo de trabajo que estaba integrado por personas de ASICS y de la Universidad Politécnica de Cataluña, que han estado siempre dirigidos por Luis Jiménez. Y en estos informes, de una forma sistemática, se analizan los indicadores de economía circular disponibles, principalmente los que constituyen el marco de seguimiento de economía circular de la Unión Europea. También hay un seguimiento bastante exhaustivo de los avances en las políticas y en el marco regulatorio a nivel de la Unión Europea, nacional y de las comunidades autónomas. Pero es verdad que, aunque se han hecho avances paulatinamente, sobre todo en el marco de indicadores de la Unión Europea, la experiencia informe tras informe es que este análisis se ve muy limitado por la falta de datos, y falta de datos que permitan tener indicadores para hacer este seguimiento de los avances, sobre todo cuando se quiere ir más allá del ámbito de los residuos y se quiere bajar a nivel regional o local. Niveles que además son especialmente importantes porque las acciones a este nivel tienen un gran impacto sobre el avance en este cambio de modelo, ¿no? Como yo decía antes, para nosotros es muy importante tener esta disponibilidad de datos. Es algo muy relevante porque lo consideramos como un punto de partida para poder hacer propuestas de políticas públicas basadas en evidencia y no en apriorismos ideológicos. Entonces, bueno, pues hemos intentado impulsar desde COTEC, hemos iniciado algún ejercicio exploratorio y hemos visto la posibilidad de contar con datos abiertos de las administraciones públicas, o ver fuentes de datos para conocer pues, empleo, economía circular a nivel municipal o actividades económicas. Pero la verdad es decir que no hemos tenido todavía mucho éxito en esto y seguiremos trabajando. Es una preocupación además que hemos visto que está compartida con otras organizaciones, por ejemplo la OCDE, que estuvo invitada y presente en el último comité territorial que se celebró en Málaga, y que ellos también tienen una línea de trabajo para tratar de definir estos indicadores a nivel municipal, pero igualmente manifestaron esta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trataremos de seguir insistiendo en esto. Y bueno, y ya por último, y también en la línea de intentar aportar evidencias para las políticas, en este año hemos seleccionado 3 proyectos demostradores de economía circular que se van a llevar a cabo en el entorno rural.
se engloban en el proyecto que denominamos Demos y que ha contado con la colaboración de IKEA. Y el objetivo final de estos 3 proyectos es demostrar el valor real y el impacto de la economía circular en el entorno real y generar, como digo, evidencias que faciliten la toma de decisiones en el ámbito político, empresarial y de la comunidad, ¿no? Son proyectos que cuando se seleccionaron estaban en fase de ideación y que contaban con una cierta aspiración a hacer cambios sistémicos en las respectivas comunidades, ¿no?, rurales. Tendrán una duración de 2 años y van a contar con una financiación de 300.000 euros. Uno de los proyectos está ubicado en un pueblo de Orense y está vinculada al tema de la gestión del agua. Otro de los proyectos está en Burgos y trabaja sobre las cuestiones de compostaje. Y el último es en Málaga y bueno, pues ahí está más enfocado al tema de la agricultura y una alimentación con productos de proximidad. Y bueno, yo con esto ya termino, pero antes de despedirme, pues o deciros hasta luego, hasta el debate, sí que me gustaría invitaros a todos al evento de presentación del 4º informe de COTEC sobre la situación de la economía circular en España, que además este año como novedad ha dedicado un capítulo a la economía circular en las ciudades. Es un informe que, como he dicho y como los anteriores, pues hemos contado, bueno, pues con la colaboración, la guía y el trabajo de ASIPS y de la Universidad Politécnica de Cataluña, y se va a presentar el 12 de diciembre en Zaragoza, en la sede del Instituto Tecnológico de Aragón. Contaremos también con la colaboración de la Cátedra Solutex de Química Sostenible de la Universidad de Zaragoza y se va a poder seguir en línea. Pero bueno, si alguien quiere asistir presencialmente puede dirigirse a la Fundación COTEC e intentaremos facilitar una invitación presencial. Y nada más, agradecer de nuevo la oportunidad y encantada. Muchísimas gracias, Adelaida. La verdad es que fantásticamente explicado. Y además lo que surgen son muchas preguntas, tanto a mí como estoy seguro que a los asistentes que están conectados, que lo que les voy planteando es que vayan apuntándose las preguntas que van a querer hacer para luego, cuando llegue el debate, poder ir planteándolas. Bueno, y ahora, como han podido ver los asistentes, viene Luis Jiménez Herrero, que rápidamente ha compartido su pantalla. Luis, por favor, el escenario y la pantalla es todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos a este 4º ciclo sobre economía circular y espiral, esa transición que estamos buscando hacia la circularidad sostenible en España. Voy a presentar una serie de slides y tal para realmente tratar de exponer alguna serie de temas que creo que son importantes. Voy a versar un poco esta charla en línea con lo que decía Adelaida, con el tema de la transición circular, porque uno de los temas que yo creo que se trata un poco justamente es la importancia de la innovación en general, como decía muy bien Adelaida, que no solamente es tecnológica, de la innovación en sostenibilidad para promover estos nuevos modelos de economía circular. Y hablaré específicamente más de transición. Quiero hacer hincapié primero en marcar un poco por qué está esta economía circular y hablar de estos nuevos enfoques y nuevas oportunidades. Y luego, pues hacer también más énfasis en este concepto de gobernanza y gestión de la transición circular sostenible. También explicaré un poco estas dinámicas de transición circular, que yo creo que son, digamos, aspectos poco analizados todavía, y ver las distintas complementariedades entre la ecoinnovación y el impulso socioinstitucional en materia de circularidad, y hablar finalmente de los aspectos de una transición circular justa, que a veces yo creo que también quedan un tanto olvidados. Y luego un pequeño apunte sobre el avance de la economía circular en el caso de España. La primera cuestión es esta cuestión de cómo contextualizar, pues si existe esta economía ahora circular, que insistiré después también, pero ya adelanto que no puede ser circular 100%, porque
hay un principio también de degradación de la materia, no todo se puede reutilizar, se puede reciclar, hay también una degradación material que realmente nos hace hablar de una economía que no cierra 100% los ciclos de los materiales y por eso insistimos en este concepto de espiral, incluso iliquidar, porque también hay una degradación permanente de esos materiales, ¿no? Entender entonces la economía circular actualmente significa entenderlo en un contexto a su vez bastante más claro, que es el de la economía de la sostenibilidad, dentro a su vez de este paradigma de la sostenibilidad. Y es entender justamente que estamos hablando de un nuevo metabolismo social y económico de ciclo cerrado que implica profundamente nuevos modelos de producción y de consumo con otras prioridades. Y eso a su vez hay que ponerlo en un contexto que es en definitiva que estamos ante una nueva era de cambio global, esta era que se llama del antropoceno, pero que realmente podríamos decir con más propiedad, con mayor propiedad, que realmente es el capitaloceno o del econoceno, porque es el sistema económico, el sistema dominante que realmente está definiendo los designios de la biosfera. En definitiva, estamos hablando de nuevos enfoques de la economía circular, una economía circular que hay que entender siempre que cuando hablamos de los ciclos de la economía, para cerrar estos ciclos económicos, tenemos que hablar de ciclos biológicos y de los ciclos técnicos y sobre todo hacer más hincapié en este concepto bastante equivocado, ¿no? Hasta ahora ha predominado el modelo lineal, que es este modelo, un modelo despilfarrador, porque es en definitiva extraer, producir, consumir y desechar, pero con una obsesión también de las políticas que venimos ejerciendo durante 5 décadas, que es un poco el tratamiento, ¿no? El tratamiento al final del proceso, ¿no? Al final de tubería, que dicen los anglosajones. Y es que, en definitiva, estamos hablando de un fallo estructural y de esa obsesión por el reciclaje, ¿no? Y la economía circular pues aporta nuevos enfoques, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay que esperar hasta el final del proceso? ¿Por qué no actuar antes para que todo se aproveche al máximo? ¿Por qué no prevenir, ¿no? ¿Por qué no crear una economía que sea capaz de regenerarse, una economía regenerativa? ¿Por qué no reproducir la dinámica de la naturaleza? En la naturaleza no existen residuos. Todo se reutiliza, se aprovecha, se recicla. Entonces se trata justamente de imitar con la biomímesis esos procesos naturales, ¿no? Así que la primera consideración es que este nuevo enfoque de la economía circular es una economía que va mucho más allá del reciclaje. Y la economía circular, estoy convencido y estamos convencidos así también en los trabajos que presenta la Fundación Cotec, que la economía circular va a ser una base del cambio del paradigma hacia una economía de la sostenibilidad integral, ¿no? Incluso hablando de la sostenibilidad global. Hay que adaptar el sistema productivo. Lo que antes se veía como una cuestión alternativa ecológica, pues ahora se ve como realmente una oportunidad de transformación socioeconómica, una transformación en profundidad del modelo económico. Y lo que también es una cosa cada vez más evidente es que tenemos unos límites al consumo creciente de materiales en el mundo con un gran impacto ambiental. Partiendo de esa base, es que las proyecciones de lo que es el consumo de materiales y la extracción de materiales por tipo de recurso pues son realmente preocupantes, ¿no? Ahora estamos hablando de cantidades cada vez más crecientes, pero las proyecciones hacia 2060 todavía son más preocupantes. Y sobre todo que estamos hablando de un modelo económico, este modelo lineal, que está súper acoplado en el consumo de recursos materiales. Es decir, frente al aumento del Producto Interior Bruto y al aumento de la población, el aumento del consumo de materiales crece mucho más y más deprisa que el resto. Por lo tanto, no es que estemos hablando de un consumo de materiales en línea proporcionalmente al aumento poblacional y al incremento de la economía, sino que realmente se consumen más recursos de los que se necesitan. Ahora mismo estamos hablando de un consumo de 100.000 millones de toneladas anuales y para 2060 se prevén que se puedan consumir casi el doble, 190.000 millones de toneladas al año. Y claro, ¿qué hacemos con esto? Pues que tenemos una escasa recirculación de esos materiales. Y lo importante de todo esto es entender, además, que es que este consumo ingente de materiales supone el 50% del impacto del cambio climático,
el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 90%, repito, el 90% de la pérdida de biodiversidad. Así que es inexcusable que tengamos que abordar simultáneamente los objetivos de cambio climático, de capital natural y de biodiversidad conjuntamente con este nuevo esquema de economía circular. Y digo que las tasas de reciclado, de recuperación en este indicador, que es un indicador emblemático, que es la tasa de uso circular de los materiales, pues a nivel mundial estamos realmente hablando de que estamos en un 8%. A nivel de la Unión Europea estamos en torno al 12% y en el caso de España en torno al 10%. Es decir, se reutiliza, se recupera una cantidad todavía muy pequeña de todos los residuos producidos. Que ya deberíamos de dejar de hablar de residuos y hablar de sus productos y hablarlo como nuevos recursos que son potencialmente utilizables para el proceso productivo. Así que es una preocupación creciente de esas bajas tasas de circularidad que se ve que a lo largo de los años, a pesar de todas las políticas de economía circular, de todas las estrategias, de las buenas prácticas y de tantas cosas, no aumenta realmente con la intensidad y la celeridad deseable, ¿no? Por esto tenemos que hablar de una etapa de transición. Estamos hablando de una transición de una economía lineal a una economía circular y el concepto de realmente transición es tener en cuenta que los procesos no pueden sobrepasar los umbrales de capacidad de carga ecológica de los ecosistemas. Por lo tanto, las transiciones tienen que hacerse para que sean sostenibles, pues justamente ajustadas a estos límites ecológicos, ¿no? Porque si no, de otra manera, sobrepasaríamos esas capacidades y entraríamos en procesos cada vez más insostenibles y en fenómenos cada vez más irreversibles, ¿no? Por lo tanto, estamos en esta época de una gran emergencia planetaria, con grandes transiciones, y realmente hablamos por eso de una transición energética, de una transición económica, de una transición urbana. Para el año 2050 el mundo ya tendrá 2/3 partes, no, perdón, casi será el 70%, según los últimos datos, de urbanitas habitando en sus ciudades. Por lo tanto, estamos hablando también de otras transiciones en la forma de hacer las políticas sociales, en la manera institucional de ejercer esa gobernanza y también, por supuesto, en esta transición ambiental y ecológica, ¿no? Así que estamos viviendo en realidad una familia de grandes transiciones interconectadas, encaminadas hacia esa sostenibilidad global. Y por eso hablamos ahora de transiciones y de las dinámicas de transiciones. Entonces, estamos hablando de una economía lineal insostenible que realmente queremos que desaparezca para fomentar una economía circular más sostenible, igual que podemos hablar de una economía marrón insostenible frente a una economía verde mucho más sostenible, o de una economía fósil insostenible claramente hacia una economía hipocarbónica renovable y mucho más sostenible. Así que estamos claramente definiendo esa época de transiciones. En estas transiciones parciales que forman esta gran familia, hay transiciones que van más rápidas. Por ejemplo, la transición energética va más deprisa porque ya lleva incluso más tiempo que la propia transición de materiales, es decir, de la transición circular. Y resulta que, en todo caso, pues la economía circular poco a poco va tomando un cierto protagonismo y una preponderancia, porque cada vez necesitamos más esa economía regenerativa, que sea eficiente, segura y de bajo impacto, y por eso entendemos esa circularidad como una prioridad en las transiciones de sostenibilidad global, ¿no? Claro, las transiciones presentan dinámicas complicadas, son en todo caso sistemas complejos, los sistemas socioecológicos, que se ven sometidos en esos procesos de transición a perturbaciones, a presencia de conflictos, de tensiones y, por supuesto, a reacciones de transformación en base a esas perturbaciones, ¿no? Podemos hablar aquí desde la pandemia de la COVID-19, de desastres naturales o de conflictos bélicos como lo que estamos viviendo actualmente. Y la cuestión es si estas trayectorias, que en principio podían tener una cierta visualización, pueden ser de alguna forma más o menos resilientes y ser capaces de rebotar hacia adelante y poder de alguna forma reagruparse para seguir esas tendencias de sostenibilidad y hacer un progreso más coevolutivo entre los sistemas
socioecológicos y los sistemas humanos, ¿no? En todo caso, bueno, estamos hablando de que se pueden explicar las dinámicas de transición. Las dinámicas de transición se explican porque realmente podemos hablar de 3 niveles. Esta es la explicación de la dinámica multinivel de las transiciones. Hay un primer nivel que podemos llamar nivel de contexto o nivel paisaje, como dicen los anglosajones, y un nivel, este es un nivel superior, donde aquí están las dinámicas de cambio sometidas a las megatendencias mundiales, por ejemplo, como el cambio climático, como la urbanización, y luego hay, digamos, procesos de innovación, nichos de innovación, que no solamente son tecnológicos, pero de alguna forma contra esos cambios y esas megatendencias globales aparecen estos elementos de nichos de innovación transformadores que van modificando los regímenes dominantes hasta buscar un nuevo régimen, ¿no? Este puede ser el caso de la economía circular, cómo pasamos de ese régimen dominante de economía lineal a un cambio de economía circular, ¿no? Así que entre el nivel superior de contexto y el nivel inferior de alternativas innovadoras empieza la reconfiguración de los modelos y los regímenes dominantes, como es el caso de la economía circular. Lo que estamos convencidos es que sabemos que las tendencias actuales determinan la dirección al principio, al comenzar este viaje, pero no determinan exactamente su destino. Así que, dependiendo de esas dinámicas de transición, pues realmente el resultado final de esas transiciones será de una manera o será de otra, ¿no? Por eso es importante que hablemos de los modelos de gobernanza y de gestión. Una primera parte es importante en ese sentido, a recalcar la importancia de la innovación sistémica, ¿no? La innovación con su techo ambiental, en la circularidad de los productos, en el ecodiseño, las innovaciones como la innovación digital, la conectividad, las innovaciones empresariales, que como también anunciaba bien Adelaida, organizativas y de los modelos de negocio, ahora para que dejen de ser tan lineales y sean más circulares y vayan más dirigidos al servicio, no solamente al producto, como es este concepto de servitización, ¿no? Y luego incluso en las innovaciones propias en los modelos económicos de economía compartida, en los nuevos modelos de consumo circular colaborativo y además de innovaciones sociales. Y todo esto de las innovaciones se combina también con otros impulsores, ¿no? otras fuerzas motrices que tienen un carácter político socioinstitucional. Yo voy a insistir en esto también bastante porque más allá de las innovaciones, casi siempre, como también decía Adelaida, que se identifican con innovaciones tecnológicas, pues hace falta también ver la importancia de estos apoyos políticos y socioinstitucionales que también son grandes impulsores de la transformación lineal a la transformación circular. Y todo eso marcando también que hay una necesidad inapelable de que estas transiciones sean transiciones justas, con justicia social. Los antecedentes de estas transiciones los tenemos. Hemos asistido a muchas transiciones en nuestra época, ¿no? En nuestra era humana. Y igual que veíamos como el motor de vapor, de alguna forma, pues va desapareciendo en función de que existe el motor eléctrico y la electrificación, pues tiene también esta convergencia, digamos, de transiciones donde se comparten, digamos, durante un cierto tiempo estos modelos, ¿no? Bueno, esto hay que tenerlo siempre en esta situación. Las fases de transición van a ser coexistentes entre los modelos. Así que estamos ante un modelo lineal que no acaba de desaparecer, no acabará durante mucho tiempo, y un modelo circular que no acabará de emerger todavía o tardará tiempo en emerger hasta que realmente pueda ser un modelo absolutamente consolidado. Pero partiendo de esta idea de la transición para no sobrepasar los umbrales de carga, pues estamos pensando en una economía lineal que empezará primero tratando de optimizar y de vencer digamos, de mejor utilizar sus procesos y sus capacidades existentes, pero llegará un momento en que empezará ya una cierta fase de desestabilización, incluso fases más caóticas, hasta que realmente empiece una fase de decadencia y de agotamiento del modelo lineal. Mientras tanto, eso sucede, claro, porque existirá una economía circular que va emergiendo, que va en una fase primero de despegue y luego después de desarrollo, y aquí irán apareciendo naturalmente, pues primero una fase experimental, de qué es esto de la circularidad, luego empezará esa fase en el despegue a acelerarse más, empezarán a plantearse más modelos y patrones más innovadores y habrá más
situaciones emergentes importantes, hasta que ya en esta fase de desarrollo pues se pueda hablar de una fase de más institucionalización o de estabilización. Aquí es donde coexistirán durante tiempo los dos modelos. En una frase, es decir, en las políticas habrá que superar las inercias del modelo del dominante lineal y habrá que vencer barreras y obstáculos, mientras que por otra parte habrá que impulsar a los catalizadores y a los incentivos facilitadores para que realmente la economía circular pueda ser un modelo dominante en el próximo futuro. Entonces, desde una perspectiva multinivel, como veíamos antes, y esto lo aplicamos a la transición de la economía circular, pues podemos ver que para que pueda cambiar el régimen, pues tenemos estas presiones de las tendencias, megatendencias, ¿no?, a nivel mundial, como la urbanización que decíamos, como el cambio climático, como los desastres naturales, en fin. Y por otra parte, el impulso innovador de estos nichos tecnológicos y de cambio ambiental y de cambio social. Así que las innovaciones son fundamentales, no son las únicas, y estamos hablando de grandes innovaciones de todo tipo, de consumo colaborativo, el diseño modular de productos, una producción local a demanda, el Internet de las cosas, la digitalización de procesos circulares. En definitiva, bueno, estamos hablando de un régimen de economía lineal que puede ir cambiando con procesos de productos dirigidos al servicio, la servitización, del cambio de vida útil del producto, de la durabilidad, del crecimiento del mercado del reciclado, de la disminución del tamaño, la complejidad de los productos, que los productos estén diseñados para durar, de otras modalidades de comercio, el comercio electrónico, la entrega a domicilio, o, como decíamos, estos procesos dirigidos al servicio. Bueno, y con todo eso se pueden plantear reconfiguraciones, avances, para que este régimen de economía lineal realmente se vaya transformando en un nuevo régimen con ventanas de oportunidad para un régimen precisamente de economía circular. El régimen nuevo es la economía circular. Hay distintas perspectivas en las teorías de las transiciones, pero todas vienen a coincidir que la perspectiva, tanto la sociotécnica como la socioeconómica y la sociológica, todas las perspectivas coinciden en que la importancia de las innovaciones que se producen para realmente cambiar el régimen de un modelo a otro, ¿no? Y que todo tiene que ver con procesos de experimentación, de aprendizaje, pero también con ese carácter, como decía, de la planificación estratégica, de las acciones políticas para promover los grandes cambios socioinstitucionales, ¿no? Esas políticas realmente dirigidas a guiar las transiciones con criterios de sostenibilidad y circularidad. Por eso la innovación es un elemento fundamental, y la innovación tecnológica es esa innovación que nos hablaba Schumpeter, ¿no?, de la destrucción creativa, de cómo aparecen nuevas innovaciones tecnológicas y empresas nuevas que ingresan en el mercado y desaparecen antiguas otras empresas que quedan desplazadas del mercado, y realmente pues vienen fuerzas impulsoras de un nuevo crecimiento económico, y para Schumpeter pues esta era la base de la renovación del capitalismo y de la reproducción permanente, y es la generación simultánea también que provocan esos cambios innovadores de turbulencias y de riesgos realmente que debe ser contemplado. Por eso la importancia de destacar que hablamos de innovaciones sostenibles y disruptivas, pero que no solamente son tecnológicas, sino que son ambientales, económicas, sociales e institucionales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues, la importancia de cómo la economía circular tiene que compaginarse con la economía digital, con la inteligencia artificial, cómo realmente hay una convergencia de procesos socioeconómicos, digitales y naturales que puede ser muy interesante realmente para minimizar los impactos ambientales y la mejora de la utilización de los residuos, ¿no? En todos los procesos estos de ecoinnovación, pues al principio las empresas se limitaban con el cumplimiento de la normativa ambiental, hasta que ya realmente empiezan a hablar de ecoeficiencia, llega el momento en que empiezan a hablar ya de ecoinnovación como un valor añadido muy claro, y a partir de aquí se empieza con el análisis del ciclo de vida, con el cierre de ciclos, hasta que realmente llegamos a este concepto básico, que es el de la ecología industrial, que es una base científica de este concepto ahora nuevo de economía circular, hasta llegar a, como digo, pues a estas fases de ecodiseño, donde realmente las políticas industriales ya se tiene una visión mucho más integrada y ya se ve que realmente la economación sistémica pues es una parte de todos los procesos de sostenibilidad ambiental, social, institucional,
y que hay que ir a ese concepto de econovación y ecodiseño con criterio de circularidad, sobre todo con esas nuevas ideas de la alarga-escencia, en vez de luchar, o mejor dicho, para luchar contra la obsolescencia programada, ¿no? Y en fin, y el cambio de comportamiento de los consumidores. Es que es importante todo esto porque, lo diremos siempre, es que en el ecodiseño está el 80% del impacto ambiental del producto resultado. Y cuando miramos los resultados, con esto quiero hacer un hincapié, cómo están las fases de ecoinnovación en general, qué dicen los indicadores al respecto en cuanto hablamos de innovación tecnológica, industrial, ecoinnovación. Bueno, si lo ceñimos a los indicadores pocos y escasísimos de patentes del reciclado, pues vemos que en los años pasados, el decenio pasado, eran escasísimas. La presencia española en ese sentido es pequeña. Esta es la línea blanca que aparece, que es las patentes españolas. En fin, estamos ahí realmente muy retrasados en España y también en Europa, hay que decirlo así entero, porque el último dato de la Unión Europea es que han bajado incluso de 357 a 206 patentes en el último año, mientras que China estamos hablando de 5.900, ¿no? Yo creo que este es uno de las grandes debilidades que tiene la economía circular en la Unión Europea y en España. Es decir, la falta de procesos de innovación en todos los ámbitos que realmente apoyen e impulsen este proceso de cambio hacia la economía circular. Y es que la economía circular en todas las trayectorias de innovación pues genera empleos, cada vez el valor añadido es mayor que en los últimos años, incluso la inversión privada pues está claramente que mientras que, por ejemplo, hace unos pocos años era casi insignificante, 15.000 millones de euros, en el año 2015, ahora estamos hablando de 121.000 millones de euros anuales, con lo cual cada vez es más importante la economía circular en todos los aspectos, como digo, de empleo, tecnológicos y también de valor añadido, ¿no? Lo que es importante en todo caso es que estos impulsores políticos y sus institucionales son un complemento importante a las innovaciones. Yo creo que incluso a veces pueden ser hasta más determinantes, pero estas políticas, su importancia es que tienen que tener un enfoque mucho más sistémico, que veamos las medidas transversales, que se hable de una planificación estratégica temprana a largo plazo, que se hable de este enfoque conexo, de las coherencias entre las políticas para una gobernanza de transiciones sólida. Es decir, que no vale solamente hablar con economía circular, porque esa economía circular está vinculada con el capital natural, con las estrategias de biodiversidad, con las estrategias de cambio climático, de seguridad nacional, de materias críticas, como veremos después, incluso con estrategias de justicia social en esta idea de una transición circular justa. Así que aquí están estas políticas que están en estas fases, ¿no? Podemos hablar de muchas políticas de innovación, efectivamente, pero también de muchas políticas de reconversión industrial, de institucionalización y normalización de estos procesos de economía circular. En definitiva, son un buen impulsor la difusión de las innovaciones, pero también es la importancia de aumentar la presión sobre el régimen dominante con nuevos cambios y con nuevos procesos socioinstitucionales de cambios y de políticas activas en favor de la circularidad, ¿no? Y por eso lo importante es de esa complementariedad. Ahora hablamos de Estrategia Española de Economía Circular, del Plan de Acción de Economía Circular, las hojas de ruta de materia prima, de las materias primas críticas, de los PERTE, los planes estratégicos de economía circular, pero justamente con eso pues hablamos de otras estrategias a gran escala, como el de la biodiversidad, la contaminación cero y otras estrategias a nivel europeo que son muy, muy importantes. ¿Qué digo con todo esto? Al final, ¿cuál es el posicionamiento de la Unión Europea? Pues que está buscando grandes objetivos a nivel mundial. La Unión Europea manifiesta en sus documentos oficiales que quiere ser líder de cambio climático a nivel mundial, quiere ser líder de la economía circular a nivel mundial y quiere ser el líder de la detención de la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Y la verdad es que por mucho que se manifieste este liderazgo mundial, pues hace falta luego traducirlo en políticas activas que realmente puedan demostrar este cambio. La Unión Europea está convencida de que la economía circular efectivamente pues, trae grandes beneficios para el cambio socioeconómico y también para la mejora del impacto ambiental
y evidentemente también reduce la dependencia de los materiales críticos, ahorra materiales costosos y mejora la resiliencia de los sistemas económicos sociales de los países, ¿no? Así que la Unión Europea desde tiempo ya tiene una estrategia clara a largo plazo, donde la economía circular pues tiene un papel predominante y ya se ven esas tendencias, es decir, de los distintos engranajes de todas las estrategias a gran escala y tiene reconocida la economía circular sus grandes planteamientos políticos, como es el octavo programa de la Unión Europea en materia de medio ambiente, tiene justamente incluida la economía circular dentro del gran pacto verde de la Unión Europea, donde la circularidad, como digo, es una de las piezas clave. Y en definitiva que la economía circular pues tiene un protagonismo cada vez más importante en términos económicos, ambientales y políticos, ¿no? Yo creo que ya la Unión Europea ha reforzado en gran medida esa dimensión estratégica de la circularidad para el futuro sostenible de la Unión Europea y lo tiene ya muy bien conectado con la Agenda 2030, con otras estrategias supranacionales de la Unión Europea, de cambio climático y de biodiversidad y de contaminación cero, que yo creo que también son fundamentales que estén bien cohesionadas, conectadas y que realmente pues, puedan tener una conexión en ese planteamiento de nexos. El salto importante se da en el 2020 en la Unión Europea con el nuevo Plan de Economía Circular. Yo creo que es un notable salto estratégico y político para todo el decenio 2023, que es un decenio fundamental para el decenio de 2050, cuando se espera la gran transformación socioecológica realmente para encauzar la sociedad europea hacia un futuro sostenible, ¿no? Bueno, además del Pacto Verde Europeo, esto se ha reforzado con recursos financieros muy importantes, con los fondos de recuperación Next Generation y la movilización que tiene España con su estrategia, su plan de recuperación. En fin, gracias a los fondos de recuperación, este apoyo financiero, se han desarrollado muchas políticas de una manera impensable hace unos años con esta intensidad y con esta magnitud. La Unión Europea lanzó este paquete de soporte, que era un total de 1,8 billones de euros. De aquí los 140.000 millones de la Unión Europea que venían para España para estas políticas de recuperación, para el plan de recuperación, transformación y resiliencia. De eso, una gran parte ha ido para el 40% de esto va destinado a las estrategias de economía verde o de transición verde. Y dentro de ello pues está justamente la economía circular, ¿no? Y yo creo que otro punto de refuerzo sustancial, me parece que es importantísimo, es justamente el paquete de 2020 de la Unión Europea, haciendo que los productos sostenibles sean la norma en un mercado más resiliente. Este es el concepto, ¿no? Y este paquete que lleva el reglamento de diseño ecológico, que es fundamental, el apoyo a los modelos circulares, las nuevas normas para empoderar a los consumidores, y en fin, y una serie de impulsos para distintos sectores como el textil, construcción y demás, creo que es algo fundamental. Y es porque, insisto nuevamente, que el diseño del producto comparte el 80% del impacto ambiental en su ciclo de vida. Así que fuera de esa obsesión del reciclaje y más por la obsesión de prevenir, yo creo que la importancia del ecodiseño es sustancial para realmente poder progresar en la economía circular, ¿eh? Y otro salto importante que parece también, sobre todo por la conciencia que supone esto en el comportamiento general, es el derecho a reparar en la Unión Europea. Fue impulsado por Francia y ahora yo creo que esto es algo muy significativo, porque es verdad, tenemos derecho a que se reparen nuestros productos, que no consumamos lo innecesario, en fin, incluso, como se dice ahora en la nueva perspectiva normativa de la Unión Europea, que se puedan reparar incluso fuera de la garantía legal, ¿no? Esto me parece que ha sido también un salto muy significativo. Así que en todo esto estamos hablando también de las materias fundamentales en la Unión Europea. Creo que esto también es algo que la Unión Europea ha hecho muy bien. Las materias críticas son fundamentales para todos los procesos
que son estratégicos, como el de las energías renovables, la industria digital, los sectores del espacio y la defensa y el sector sanitario. Así que realmente sin estas materias primas que son críticas, realmente no tendríamos oportunidad de acelerar la transición circular, ¿no? La Unión Europea ha defendido muy bien estos riesgos, donde están estos materiales críticos, las famosas tierras raras, esos 17 minerales en fin, que son difíciles de pronunciar, el neodimio, el disprosio, en fin, pero que son fundamentales para los teléfonos móviles, para la movilidad eléctrica sostenible o para la economía digital, ¿no? Y como incluso la Unión Europea ha hecho nuevos indicadores justamente de resiliencia para las materias primas críticas, ¿no? Esto no solamente es importante para la economía circular, pensando en esta minería urbana, esta forma de reciclar y reutilizar estos minerales críticos que tenemos en los dispositivos electrónicos, por ejemplo, sino sobre todo pensando en ese concepto también de la Unión Europea de seguridad supranacional, hablando de autonomía estratégica abierta. Es decir, autonomía estratégica, pero pensando realmente en los ciclos comerciales abiertos sin que sea esto un planteamiento de proteccionismo en ningún caso. Bien, dicho eso, lo importante del reciclaje de estos materiales, como decíamos, para hablar de esta minería urbana, que ya incluso es más competitiva que la minería, la minería natural, ¿no? La minería de yacimientos minerales. Así que luego hay otras cuestiones muy importantes en la Unión Europea que refuerzan estos planteamientos, como es la política de contaminación cero, y luego, en caso de España, pues los grandes recursos que se están dedicando. No solamente tenemos estrategia de economía circular de 2030, que hemos dedicado 1.500 millones de euros a estas medidas. Tenemos la hoja de ruta de materiales materias primas críticas, de los PERTE de economía circular, en fin, de todo lo que lleva el paquete de economía circular de 850 millones del componente 12 del plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero luego a su vez hay otras importantes dotaciones de recursos financieros en otros componentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia, como el componente de construcción o el componente de turismo, que también tienen importantes elementos vinculados a la economía circular, ¿no? Y últimamente, pues el PERTE, el Plan Estratégico de Economía Circular, que puede modificar, puede apalancar un monto de 37.000 millones de euros y las líneas de acción que se están dando en distintos sectores, ¿no? Me parece que este PERTE de economía circular, junto con el PERTE de la digitalización del agua, el agua, que es un componente esencial en la economía circular de las ciudades y de los sistemas agrarios, pues creo que también es una aportación muy, muy significativa. Y por ir terminando, la hoja de ruta de la gestión sostenible de las materias primas, que también España ha puesto en marcha, pues es cada vez más relevante, porque esto tiene que ver con este suministro estratégico y con esta capacidad endógena de basarse en nuestros propios recursos sin necesidad de una mayor dependencia externa de estos minerales críticos que son de difícil acceso, donde está concentrada la oferta en pocos países, como es el caso de China, y lo que impone pues una dependencia que es realmente incluso a veces crítica, ¿no? Y luego, ¿qué impulsores tenemos? Pues alianzas que quieren reciclar con las buenas prácticas cosas, aunque yo pongo en duda que si hay que reciclar las cápsulas de café de estas, tenga que ser alguien distinto al propio productor. Aquí la pregunta sería, ¿dónde está la responsabilidad ampliada del productor? También se acaba de sacar un nuevo impulso socioinstitucional que sería una acción circular eólica para la renovación de las palas de aerogeneradores y para el reciclaje. Y yo también me pregunto que estos fabricantes de palas eólicas, donde tienen su responsabilidad ampliada para que sus residuos puedan ser también utilizados y puedan ser gestionados por los propios productores de estos productos, ¿no? Bueno, de las innovaciones sociales es verdad que tenemos poco. En España hay algunos casos, como es el caso del proyecto Reciclos de Ecoembes, que es un sistema de depósito recompensa, es decir, por reutilizar y reciclar envases, pues tienes una serie de bonos y de puntos que te pueden hacer una recompensa para los usuarios. En fin, la importancia también también lo mencionaba al principio, pero esto voy terminando.
Los indicadores, cada vez necesitamos nuevos indicadores. Ahora la Unión Europea ha puesto un nuevo marco en el 2023 de nuevos indicadores, donde hay ya otros indicadores de huella de consumo y huella de materiales que son muy relevantes, pero ya lo decíamos en el informe de 2017 de la Fundación Cotec. Necesitamos un sistema de evaluación integrado, mucho más completo, mucho más transversal, mucho más sistémico, que todavía el que tenemos. Este marco de seguimiento es bastante insuficiente, justamente para reflejar bien las dinámicas de transición de los procesos circulares. Y recordar que en las transiciones siempre tenemos ganadores y perdedores. Ahí se ve la transición cuando estábamos de la tracción animal a la tracción mecánica. Tenemos activos varados que habrá que saber cómo se resuelven. Ahora las gasolineras se resuelven sus capacidades siendo los que más venden productos alimenticios. Una noticia del periódico que estas gasolineras tradicionales son las que más pan venden en España y las que más cafés venden, y en fin, que ganan más vendiendo cosas de supermercado que vendiendo gasolina, hasta que llegue realmente la transformación en electrolineras, que será otra forma de recuperación de esos activos. Y finalmente, para hacer una mención a los informes de la Fundación Cotec, decir que efectivamente en nuestra situación en España tenemos indicadores favorables realmente a nivel macroeconómico del crucial de los recursos, pero pocos indicadores favorables en el ciclo de vida, y que tenemos ahí unos retrasos en la implantación de estos modelos de economía circular, que cada vez las normas en la Unión Europea son cada vez más exigentes y estamos acumulando esos retrasos, y en definitiva eso nos va a decir que estamos hablando de que la economía circular tiene que verse en un proceso coherente con esta economía verde, con esta economía poco carbónica, que tenemos que tener en cuenta que los residuos, queramos o no, aunque sabemos que la economía circular es mucho más que el reciclaje, los residuos siguen siendo un factor fundamental en la transición circular, que sin resolver el tema de los residuos no avanzaremos en la circularidad. Y dentro de esta cuestión de los residuos, hay que reconocer que hay sectores como el sector de la construcción o el propio sector de la gestión de los residuos que son decisivos en la transición circular. Así que con esto ya termino, simplemente diciendo que estamos convencidos que hay un gran potencial en la capacidad innovadora y transformadora del sistema fósil lineal para convertirlo en un sistema lineal, en un sistema circular, perdón, que tenemos aquí recursos importantes y capacidades para realmente hacer efectivo esta transición circular, y que esta transición, en todo caso, cada vez va a ser más prioritaria y más estratégica a nivel general, global y también local, hablando de ciudades y regiones. Así que nada más, no sé si me he pasado del tiempo, pero ruego disculpas en todo ello, y ahora pues quedo atento para cualquier comentario, cualquier consideración que consideres oportuna hacer. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. A ver, has sido amplio como siempre, con lo cual tampoco te vamos a regañar por eso. La primera pregunta yo creo que va a ser obvia, y es ¿dónde vamos a poder tener disponible esta presentación que acabas de hacer? Yo creo que antes de que los asistentes hagan esa pregunta en el chat de preguntas, ya te la hago yo. Sí, esto siempre en los ciclos de conferencias están grabados y los subimos al canal YouTube, y luego tenemos un apartado especial de economía circular en nuestra página web, donde toda esta serie de conferencias o cursos en los que participamos volcamos toda esa información, así que todas esas transparencias estarán disponibles para los que quieran acudir a ellas. Perfecto, perfecto. Bueno, me gustaría plantearos algunas preguntas que nos están haciendo desde, esto ya también lo digo para que abajo, donde pone preguntas y respuestas, podéis hacer preguntas y vamos a irlas gestionando. Hay una primera pregunta para Adelaida. Básicamente se plantea, bueno, primero, has presentado una serie de cuestiones, me pasa lo mismo que te decía con Luis, y es la presentación del estudio que se va a hacer en Zaragoza. Para las personas que no residen en Zaragoza, entiendo que a través de la web de Ecotec, o donde se podrá acceder a ese enlace para poderlo ver en streaming, para el que no se pueda acercar a Zaragoza. Sí, a través de la web de Ecotec, y luego también si nos seguís en redes sociales, pues ahí se hará difusión del evento y se darán instrucciones para poder acceder bueno, pues libremente a este evento.
Así que en cualquier caso, si alguien tiene dificultad o no lo localiza, que escriba a la Fundación Cotec y nos pondremos en contacto. Muchas gracias, Adelaida. Otra pregunta que también nos hacen, que va relacionada con esta anterior, es ¿qué otro tipo de actividades realiza Cotec dentro del programa de las 100 personas influyentes? Y si este tipo de actividades también son abiertas y se puede, digamos, investigar y poder presenciarlas. Bueno, la red de expertos para nosotros, pues bueno, es una red de personas que nos ayudan a abordar temas en los que estamos trabajando. En ocasiones las actividades que realizamos con ellos son en abierto, en otras ocasiones son pues informes o asesoramientos que nos hacen a nivel más a nivel del trabajo de la Fundación Diario. En cualquier caso, insisto, a través de nuestras redes sociales y página web se puede hacer un seguimiento completo de todas las actividades y acciones que tenemos públicas y en las que en algunas participan esta red de expertos. Vale, ahora una pregunta que están haciendo, que lo ha hecho, bueno, Sí. Luis Guijarro, que ya sabéis que tiene el colmillo retorcido y es buen amigo, si no, no diría esto. Hay una cosa que creo que es planteable y además os pongo la pregunta a los dos y os vais armonizando. Y lo ha dicho un poco Luis según ha terminado, ¿no? Es decir, maximizamos la tercera R, la del reciclaje, porque esa no molesta a la hora de vender productos nuevos, pero nos olvidamos del resto. Una cosa que preguntaba Luis y enfocaba primero contigo, Adelaida, pero en principio os la comparto a los dos, es, ¿se percibe un riesgo en relación con la economía circular por parte del ciudadano? Porque al final es cierto que la información que recibe el ciudadano es un 90% recicle usted y un 10% marginal de haga usted que las cosas duren o repáralas para poder reutilizarlas. Es decir, ¿en qué medida hay un riesgo en el impulso de la verdadera economía circular si nos centramos solamente en la peor o en la última de las alternativas, que es el reciclado? Y esto enlaza un poco con la última parte que ha dicho Luis también. Os dejo esta encima de la mesa, la pelota botando, y vosotros entráis. Bueno, el riesgo de que nos quedáramos exclusivamente en medidas o que el ciudadano solo interpretara o entendiera la economía circular como el reciclaje, pues nos llevaría a que no conseguiríamos desde mi opinión, no llegaríamos a completar esta transición. Pero no es menos cierto que también es una parte fundamental y una parte que en España está lejos de estar resuelta. Entonces es necesario seguir insistiendo en este punto, ¿no? Y las nuevas normativas pues van un poco en esta línea. Y luego también más arriba del ciclo de vida de los productos pues hay que seguir insistiendo y los ciudadanos tienen que ser cada vez más conscientes de esas posibilidades de reducir su consumo, de reutilizar productos, de repararlos, de uso de los compartidos. Yo en este sentido el problema que tengo y es el que he manifestado en mi intervención es que desgraciadamente no tenemos datos, aunque creo percibir que quizás también en la gente más joven, por ejemplo, el tema de la reutilización o uso de segunda mano empieza a ser una alternativa que consideran, ¿no? Pero, insisto, no tengo información, no tengo datos con los que pueda dar una respuesta concreta, ¿no? Son solamente percepciones, por desgracia. Claro, sí, Luis, ¿quieres hacer alguna aportación sobre el Sí, riesgo? es que sí, que tiene razón Adelaida, que yo lo decía así, justamente muy deprisa ya en la última parte, ¿no? Sin reciclaje, sin reciclado, no hay avance hacia la economía circular. Y eso es una fase previa. Pero solamente con reciclado no avanzamos tampoco hacia una verdadera transición circular. Entonces, es inevitable que tenemos que resolver bien el tema de los residuos para avanzar en los otros aspectos del ciclo de vida. Y la última consideración me parece que lo que decía Adelaide también, muy interesante sobre el consumo. A ver, no toda la circularidad contribuye a una mejor sostenibilidad, porque si la circularidad, en definitiva, puede ser solamente, como tú también anunciabas, Álvaro, a base de aumentar el reciclado, la reutilización, le damos vueltas al ciclo, pero seguimos consumiendo más capital natural, más recursos naturales,
pues al final esto es más insostenible y entonces aumentamos el consumo de recursos, aunque le demos mucho al rotatorio, ¿no? Del reciclaje. Y eso no es, o sea, la circularidad tiene que ser sostenible. Por eso insistimos así en el nombre del ciclo, de ese concepto de circularidad sostenible. Tiene que ser una circularidad realmente que esté bien entroncada en el contexto de la sostenibilidad, porque si no, no nos llevaría realmente a buen puerto. O Lo que sea, pasa es que la reutilización y disminuir el impacto, pero sobre todo el objetivo final, y con esto ya termino eso, el objetivo final de la economía circular no es la reutilización de los subproductos de la producción, es la protección del capital natural. Ese es para mí el concepto más evidente y la razón de ser la economía circular. Si hacemos esto es justamente para consumir menos recursos naturales. totalmente de acuerdo. Uno con una pregunta que nos ha hecho Ancho Ferreiro y que tiene que ver con este concepto. Básicamente, efectivamente, tenemos la nueva ley de residuos en la economía circular, que tendrá que jugar su papel. Habrá que ver cómo se desarrolla, cómo se implementa, pero la pregunta es si realmente se afronta suficientemente, Ancho piensa que no, si se afronta suficientemente las claves de la circularidad en esa nueva legislación. Hay una cuestión que creo que es fundamental, siempre, y lo habéis hablado vosotros, es el tema de la concienciación ciudadana, hasta qué punto el ciudadano está suficientemente concienciado, pero también uno, con una cuestión que ha dicho al final de su intervención Luis, y que, como Luis sabe, ese es el centro de mi tesis doctoral, con lo cual todo el tema de la responsabilidad ampliada del productor es algo que he estudiado muy profundamente, y realmente lo que veo es que hablamos mucho de concienciación ciudadana cuando realmente eso supone de alguna manera, o hasta qué punto pensáis que eso puede suponer un mutis por el forro de quien realmente debería tener la responsabilidad, que es el productor, que ha decidido tomar parte de ese capital natural, ponerlo en un producto y enriquecerse llevándolo al mercado. De caer sobre los hombros de la concienciación ciudadana la circularidad de ese producto es jugar un poco a hacernos trampas, ¿no creéis? Sin duda, yo en ese ejemplo que ponía he puesto dos ejemplos, ¿no? Porque repasando el catálogo de buenas prácticas que tenemos aquí en España, que patrocina el Ministerio y tiene la página web disponible, pues me he molestado en ver eso, ¿no? Y entonces, claro, veo que para reciclar las cápsulas de café, esto, pues hay una asociación que se hace un proyecto eh, financiado no sé de qué forma, pero para resolver el problema a unos productores que están fabricando esos productos sin responsabilidad ni ampliada y sin ampliar de que su producto puesto al mercado se convierte en residuo y que tienen que gestionarlo ellos porque son los auténticos responsables. Eso, como tú me dices, lo dice bien la norma y es explícito. Entonces, ¿dónde está esa responsabilidad ampliada? Y los de las palas, ahora vemos, oh, es que ahora las palas, ahora se fabrican muebles y tal. Yo llevo insistiendo en que los aerogeneradores tienen una vida útil de 20 años, ya están aquí y hay que desmantelarlos y claro, tiene materiales complejos y eso había que haberlo previsto desde el inicio. Es la economía circular desde el diseño, ¿no? By design, como se dice en la Unión Europea. Y entonces, claro, ¿cómo no se ha previsto que estas palas tengan una segunda vida, que tengan una utilidad, que tengan una recuperación? En fin, y no se puede ahora plantear que haya gente que se dedique a hacer muebles, que me parece estupendo la iniciativa, pero la responsabilidad está centrada. Y para eso, como tú muy bien dices, Álvaro, es fundamental que exista esta normativa que obligue y que realmente pues, tengamos la corresponsabilidad, responsabilidad compartida claramente entre productores y consumidores concienciados, pero concienciados los dos, productores y consumidores. Y una pregunta que le lanzo a Adelaida un poco en relación con esto. Como bien has comentado, claro, cuando hablamos de que el reciclaje es el menos bueno, pues no nos olvidamos, de hecho lo hemos puesto, que peor que el reciclaje hay otras muchas cosas. Seguimos siendo el país de Europa con el vertedero más barato. Esto es algo que hay que recordar de manera adecuada. Es decir, ojalá tuviéramos que enfrentarnos a que reciclamos tanto que hay que intentar reducir y reutilizar. El problema es que hoy por hoy seguimos siendo el vertedero más barato de Europa. Y esto es importante. ¿Qué cosas piensas que se podrían hacer para poner coto a eso
y digamos que estuviéramos hablando de esa circularidad en esas tres opciones, pero quitando la eliminación en vertedero muchas veces de cosas que son reciclables, que son reutilizables o que directamente no deberían ir a un vertedero. Pues yo creo que una de las cuestiones que se podría hacer y que entiendo que la ley puede venir a facilitar es que estos depósitos en vertederos no sea la opción más barata. Entonces, si se conduce hacia otros caminos de esta forma, pues esto puede ayudar. Y en este sentido también, y en relación con la cuestión de la responsabilidad del consumidor que se planteaba antes, pues es verdad, la responsabilidad tiene que ser del productor, del consumidor, de una manera compartida, pero no solamente a lo mejor con una cuestión de concienciación, sino realmente viendo con claridad cuáles son los costes de determinados comportamientos o de determinados consumos. Sí, que realmente una cosa que hemos hablado muchas veces y que tiene que ver también con la lucha contra el cambio climático, que es una de las principales amenazas, como se ha visto, vamos, lo estamos viendo por desgracia en estos días con esta tormenta huracanada que está entrando por Galicia o con el verano que hemos tenido o con la alerta de la EMET de altas temperaturas por primera vez en la historia un 1 de octubre. Es decir, realmente estamos viéndolo ahí y no estamos reaccionando suficientemente rápido. Es decir, seguimos haciendo medidas estéticas. Pero verdaderamente hay una cosa que está clara. Al final, es la ley la que establece si la gente es responsable o no de algo. Como bien ha dicho Luis, la voluntariedad de, bueno, y tenemos un artesano que hace mesas con las palas, y dice, vale, siempre y cuando eso lo haga con el 100% de las palas no tenemos ningún problema y luego la comercialice. Pero realmente no veis que hay que los tiempos pasan, los diálogos pasan y realmente todavía falta una importante corresponsabilidad para que cuando uno compre un producto paga lo que cueste y no solamente una parte del precio y deje las externalidades a las generaciones futuras. ¿Cómo veis esa parte de cómo integrar los costes verdaderos en el precio de los productos? ¿Habría que hacer algo más? Hombre, ya sabes, Álvaro, que yo he estado durante casi 40 años explicando esto de las externalidades y la internalización desde el punto de vista económico, ¿no? Y claro, sigo defendiendo la fiscalidad ecológica, eh, pero con sus matices. Es decir, una fiscalidad ecológica justa no es fácil ponerla en el mercado. Además, quiero decir, justamente para que los precios reflejen la verdad ecológica de los productos. Lo que hasta ahora decimos muchas veces, los productos son con el precio que tienen, son baratos porque no se incluyen las externalidades ambientales negativas. Y además está porque hay una subvención a los combustibles fósiles, ¿no? Que ahí se calculan ahora pues hasta en billones de dólares anuales, ¿no? El coste que no está realmente bien reflejado en estos precios, ¿no? Los productos tienen que reflejar la verdad ecológica. Y por eso, claro, cuando decimos es que la normativa tiene que establecer pues una fiscalidad, tiene que hablarse de impuestos al depósito de vertedero, tiene que hablarse de impuesto para la bolsa de plástico. Luego hay unas reacciones sociales que son difíciles de controlar, ¿no? Y claro, pero es que hasta que, como decía también Adelaide, hasta que no se ve claramente lo que nos está costando, los costes ambientales y sociales de una determinada opción, no podemos ponerlo en la balanza para decir cómo podemos resolver ese problema. Así que había que hacer mucha más pedagogía de esa fiscalidad para realmente tener en cuenta que, mira, uno de los instrumentos económicos más útiles en este sentido es realmente los impuestos, las tasas, los gravámenes, en fin, las distintas modalidades fiscales que existen, que pueden ser muy equitativas y pueden ser incluso hasta con una recompensa por el buen hacer. Es decir, que incluso no solamente hay que pensar en fiscalidad en un sentido negativo, ¿no? De gravamen, sino incluso en esa filosofía del bonus
frente al malus para decir, oye, que haces una acción buena y tal, pues tener una recompensa, no también voluntaria, como en el caso de esto de reciclos de Coinbase, que es una alternativa interesante, sino realmente porque mi buen comportamiento puede ser premiado realmente por una fiscalidad mucho más justa. Bien, ¿cómo lo ves, Adelaida? ¿Cómo ves tú este planteamiento? Pues bueno, estoy de acuerdo con Luis. Poco a poco tenemos que hacer a los consumidores y a los productores, como decía antes, conscientes de los costes ambientales que no estamos asumiendo. Pero claro, precisamente estamos en una transición, porque a esta sostenibilidad tenemos que verla en términos ambientales y en términos sociales. Entonces, eh, hay que ser conscientes que la internacionalización de estos costes para determinados productos y a determinados, determinados niveles de la sociedad pues puede plantear ciertas dificultades, ¿no? Entonces habrá que buscar los mecanismos. Yo creo que tiene que ser la vía para hacerlo pues, en el tiempo de esta transición. Pero eso lo hemos hecho ya anteriormente. Es decir, yo he sido durante 15 años portavoz de la Federación Española de Reciclado y he vivido en 2005 el Real Decreto de Equipos Eléctricos Electrónicos, viví en 2001 el de vehículos fuera de uso. Es decir, cuando ha habido necesidad de poner la corresponsabilidad y la responsabilidad ampliada del productor en un productor, se ha hecho. Y eso evidentemente suponía que comprar una lavadora costaba 20 euros más. Pero no es que costaba 20 euros más, es que reciclar correctamente esa lavadora costaba 20 euros más. Y lógicamente se hizo así. Esto se podría hacer, ¿no pensáis? Con los fabricantes de placas fotovoltaicas, con los fabricantes de baterías de ion litio, con los fabricantes de placas de aerogeneradores, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto se podría aplicar y debería de aplicarse a todos los productos. Pero como trato de decir, tenemos que pensar en una sostenibilidad ambiental y en una sostenibilidad social y ver cómo de manera equilibrada podemos ir llevando ambas cosas, porque si no lo hacemos de esta manera equilibrada, progresiva, yo no conozco cuál tiene que ser exactamente el mecanismo, pues podemos crear problemas de sostenibilidad social. Es decir, podemos pensar que hay determinadas personas, hay determinadas familias que de repente no podrán asumir esos costes adicionales de esa responsabilidad ambiental. Pero eso a lo mejor tiene un poco que ver con lo que decía Luis, y te paso la palabra, Luis, de que evidentemente tenemos que ir a una sociedad que consume menos. Es decir, a lo mejor es que estamos consumiendo, como dijo alguna vez alguien, por encima de nuestras posibilidades. Luis, ¿cómo lo ves? Sí, consumir, es que esa es la gran batalla, que esto entraríamos en otro planteamiento ya pues, más ambicioso, ¿no? Me refiero cuando hablamos de la alternativa entre lo que es el desacoplamiento entre la economía y el impacto ambiental, o bien realmente ir directamente a una desmaterialización, pero vamos, a un decrecimiento, ¿no? Y esa gran polémica entre decir, bueno, si vamos realmente a decrecer en el consumo de materiales, en fin, esa es otra polémica y más amplia. Pero en todo caso, ya lo reconoce la Unión Europea, es que si no hay realmente un cambio en los modelos de consumo, en las formas, en los estilos de vida, en los comportamientos y tal, difícilmente se avanza, ni con impuestos ambientales, ni con reciclaje, ni con otros materiales. Es decir, no, se trata de un cambio en los estilos de vida. Y esto es un cambio muy profundo, porque claro, lo que dice Adelaide, es un cambio social y en esa transición tiene que ser justa. En esta transición, yo le decía ahí en la transparencia, hay perdedores y ganadores. Hay algunos ganadores que ganarán mucho, pero otros perdedores que también pueden perder mucho. Entonces, hay que buscar esas fórmulas de compensación, ¿no? Igual que la minería de carbón, pues si ya es inasumible y es insostenible, pues, pero hay que buscar fórmulas compensatorias, ¿no? Y hay otros elementos realmente para facilitar la transición. Eso es una gran dificultad y yo creo que junto a las innovaciones sociales, porque las tecnológicas abundan más, pero las innovaciones en ese sentido, innovaciones sociales y innovaciones ambientales son escasas. Y había que hacer un gran hincapié justamente en esas innovaciones para buscar elementos de compensación, elementos de fortalecimiento, elementos de impulso, en fin,
que realmente puedan hacer un equilibrio mucho más sostenible a largo plazo, claro. Perfecto. Bueno, pues son las 7:30. Para estar dentro de lo que es el tiempo que teníamos, me queda una última cosa que pediros. Y es, me gustaría que hemos planteado objetivos hablando de 2050, como ese momento, lo ha dicho Adelaida, en el que realmente podamos entrar en esa nueva, y lo ha comentado también Luis, en esa nueva realidad sostenible, pero seamos sinceros, de aquí a 2050 quedan demasiados años y muchas veces tengo la sensación de que se hacen promesas a 2050 sabiendo que las tendrá que cumplir otro, lo cual es bastante cómodo. A 2030. 2030 es un plazo en el cual posiblemente el que haga la promesa todavía esté ahí para que le podamos echar en cara que no lo ha llevado a cabo. Si tuvierais que elegir una o dos medidas que se podrían tomar para impulsar de aquí a 2030 la economía circular real en España, ¿cuáles serían? Adelaida. Bueno, yo apostaría por una en la que ya está haciendo énfasis la Comisión Europea, y es en potenciar el ecodiseño. Como ha dicho Luis en su presentación, más allá de los residuos, es esta fase de la producción donde estamos decidiendo las posibilidades de circularidad de los materiales. Entonces yo, si pudiera, pondría el énfasis en esta fase. El diseño para el reciclado, diseño para la reutilización y diseño para durar. Muy bien. Exactamente. Luis. Pues hombre, yo también coincido con eso, sí, que es Pero eso ya lo ha dicho ella, tú tienes que decir otra. No, que es la gran alternativa, pero fíjate que incluso viendo la problemática de los residuos en España, eh, yo sigo pensando que de verdad si no avanzamos ahí estamos perdidos. Digo perdidos porque teníamos que haber cumplido en el 2020 un reciclado municipal del 50%, estamos en el 37%. Tenemos que cumplir para el 2035 un vertido máximo a vertedero del 10%, estamos en el 54%. Bueno, con esos desafíos tan enormes, o hacemos algo disruptivo de verdad en las políticas, en los comportamientos, en los impuestos, en lo que haga falta, o si no, nunca llegaremos a cumplir los objetivos ni de 2030, ni mucho menos de 2050, que como tú dices, efectivamente, ahora se puede prometer muchas cosas a 2050. Algunos, si llegáramos a entonces, ya estaríamos, como decía un amigo, muy desmejorados, pero, pero, pero quiero decir que efectivamente a 2050 no está tan lejos y claro, pero que si los objetivos a 2030 o 2035 no los cumplimos, los de 2050 van a ser inalcanzables. Me ha parecido fantástico. No sé si queréis comentar algo más. Si no, yo creo que cerramos esta primera sesión del cuarto ciclo de economía circular de ASIPS. Gracias a ambos. Ha sido, yo creo que muy interesante, muy ameno. Hemos podido participar. Yo creo que, de hecho, yo el primero, me alegraré de que esto en la página web de ASIPS tengamos la sesión completa grabada y además podamos ir a los materiales. Y bueno, esta es la primera de 4 que habrá que no perderse las otras 3, porque como sean tan interesantes como esta, con estos 2 ponentes que hemos tenido y hemos disfrutado, van a ser, vamos, lo mejor del mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente. Gracias. Y recordaros, por favor, que la próxima sesión será el día 16, porque el 9 es en Madrid es fiesta. Entonces, la próxima sesión del ciclo será el próximo día 16 de noviembre a las 6 de la tarde. Así que hasta entonces, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.